Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, y antes de ir con el documento de la conferencia episcopal, vamos rápidamente con Evelyn Castro y Alcis Espina. Bueno, rápidamente quiero hacerle un llamado. Hoy pasando por allí por 1 de Mayo me conseguí con una protesta de la comunidad en 1 de Mayo. Exactamente, escuchen bien la gente de Hidrolago. 1 de Mayo, calle 89A con avenida 23, detrás del colegio Ramón Valecillo. Hay unas cloacas desbordadas, detrás de la Cañada La Negra, así se llama. Hay unas cloacas desbordadas. Tienen más de 5 meses con ese problema y la comunidad ya hoy trancaron las calles porque es insoportable y pude verificar ciertamente toda esa cañada está totalmente desbordada y el llamado es para Hidrolago. Repito la dirección, 1 de Mayo, calle 89A con avenida 23 detrás del colegio Ramón Valecillos, las cloacas, la Cañada La Negra. Bueno, rápidamente revisamos información y es que protestas por gasolinas también sacudieron a Lara y a Barinas. Denunciaron los manifestantes en Lara que no solo se trata de gasolina, sino de los abusos y corrupción a las que son sometidos los conductores por parte de los funcionarios policiales y militares. Ampliamos un poco más esta nota. La situación se presenta en Barquisimeto y Cabudare, en donde los usuarios trancaron las vías con sus carros hasta tanto las autoridades no dieran una respuesta al problema. Denunciaron los manifestantes que no solo se trata de la gasolina, sino de tantos abusos y corrupción que hay en las estaciones de servicio, que por cierto también vemos aquí en las estaciones de servicio de Maracaibo, San Francisco, de todo el estado Zulia. La gasolina se acaba, señalaron, porque los funcionarios les llenan full los vehículos y a nosotros nos dejan solo con 40 litros apenas y encima solo permiten el acceso a 100 vehículos cuando podrían ser 300 vehículos si no metieran a esos que pagan en dólares. Las protestas entonces con el tema del combustible en Venezuela siguen aumentando. Alcis Espina. Bueno, voy a leer esta noticia, me parece asombroso. Ministro asegura que sobrevoló playa sin ver manchas de petróleo. El titular del Ecosocialismo y Ambiente asegura que él sobrevoló la costa oriental del estado Falcón desde Boca de Aroa hasta el Parque Nacional Morrocoy y San Juan de los Cayos y no vio ninguna mancha de derrame de petróleo. Se efectuó sobrevuelo con el apoyo de la Guardia Nacional y Petróleos de Venezuela, PDVSA, por toda la costa a 40 millas aproximadamente, desde PDVSA El Palito hasta San Juan de los Cayos, para verificar la presencia de alguna mancha de hidrocarburo, lo cual fue negativo, aseguró el funcionario en su cuenta en la red social Twitter el 11 de agosto. No vio ninguna mancha de derrame de petróleo y las fotos son evidentes de el grave ecocidio que se le están realizando por parte de PDVSA a las costas venezolanas. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto le va a costar a la naturaleza recuperarse de este desastre ambiental, Juan Carlos? Bueno, no sé para qué estado Falcón cogió el ministro. Para qué estado Falcón, pero para Boca de Aroa no creo que haya ido. Voy con el documento de la Conferencia Episcopal Venezolana, lo voy a leer lentamente y lo vamos a ir analizando en la medida que podamos. Dice: la Conferencia Episcopal Venezolana, en sus reflexiones y exhortaciones permanentemente, ha llamado la atención ante el sufrimiento del pueblo, golpeado por la profunda crisis económica, social, moral, institucional y política que vive el país, siendo olvidado por quienes asumieron el rol de representarlo en el campo político. Primer guamazo, siendo olvidado por quienes asumieron el rol de representarlo en el campo político. Esta crisis se ha agravado por la emergencia de COVID-19, que se ha extendido a un país marcado por un grave deterioro del sistema sanitario nacional y por el colapso de los servicios públicos. Esto no es un documento doctrinario, no es un documento de la fe católica, este es un documento, una opinión de los más importantes prelados de la Iglesia Católica Venezolana. Por cierto, ayer la periodista Patricia Poleo dijo como Chávez, exactamente como Chávez. La iglesia no son los altos prelados, son los curas de barrio. Y les voy a hablar ahora de lo que dijo no solamente la periodista Poleo, sino otros dirigentes políticos. Nuestro pueblo tiene una gran vocación democrática, por lo que asume en su normalidad ciudadana la vía electoral como la manera pacífica y racional
de establecer una ruta política consensuada e inclusiva para resolver los ingentes problemas que le afectan. Esta convicción nos lleva a descartar cualquier salida fuera de la institucionalidad constitucional. Segundo, aparte importante, la Iglesia descarta cualquier intento por parte de algún sector de alterar la institucionalidad democrática, o sea, no va a apoyar ni apoya golpes de Estado en Venezuela. Para ello es necesario celebrar elecciones libres, justas e imparciales, con la participación de todos los partidos y movimientos políticos y con un basamento ético que respete el voto del ciudadano según está previsto en la Constitución y en las normas electorales. En este momento histórico en Venezuela están convocadas para el próximo mes de diciembre las elecciones parlamentarias. Somos conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral. Desde la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, la inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamientos de algunos dirigentes políticos, el cambio del número de diputados y de circunscripciones electorales. Resulta inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución política y social de los verdaderos problemas del país. Reconoce el documento, los obispos, que ciertamente la elección es una elección manipulada en grado sumo. Luego, ante esto, un grupo importante de líderes y de partidos políticos han expresado su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias. Reconoce como el grupo más importante el que encabeza Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y los partidos del G4, el G4 Plus y el resto de las otras organizaciones políticas minoritarias que firmaron el documento de no participación. Esto no basta. No basta no participar. Deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años ha creído en ellos, pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro. Hará crecer la fractura porque surgen factores dentro de la oposición que están participando en el proceso electoral, que son opositores ciertos, no los alacranes, los que son comprados con dinero público, sino que hay gente de la oposición que está participando en el proceso. Eso genera mayor fractura en la oposición venezolana. A ver, esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. Priva a los venezolanos de su única herramienta, porque las alternativas, y las voy a leer ahora, que se nos han presentado, que son muy pocas o casi ninguna, o yo diría que ninguna, solo palabras altisonantes, muy elocuentes, pero que en el fondo no dicen nada, le ha quitado a los venezolanos el derecho de ir a un proceso electoral a defenderse, a defender sus derechos en la Asamblea Nacional. Dice el documento más adelante: no participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización. Nos quedamos en casa, no va a pasar nada, no vamos a hacer nada. Al abandono de la acción política. Se acaban las reuniones, se acaban las asambleas, se acaba la organización, se acaban las protestas, se acaba todo el proceso que va previo a un proceso de organización popular. Y a renunciar a mostrar sus propias fuerzas. Si somos el 80% los que nos oponemos al gobierno de Nicolás Maduro, bueno, el 80% lo están llevando a que se quede en su casa y a que no demuestre que es el 80%. Algo semejante pasó en diciembre del 2005 y no tuvo ningún resultado positivo. Yo viví esa experiencia. A pesar de las irregularidades, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo por parte del gobierno. El momento actual exige la participación plena y libre de todos los partidos y movimientos políticos, junto con el compromiso ineludible de las autoridades y los dirigentes de los mismos, de dejar a un lado
sus propios intereses para promover el bien común y el servicio a todo el pueblo venezolano. Nos mueve la fe en Dios, en los valores trascendentales y el amor al pueblo, los únicos que conducen a la paz y a la convivencia fraterna de todos. Que el Señor y la Virgen del Coromoto bendigan a nuestro pueblo y les concedan discernimiento a los dirigentes sociales y políticos ante los graves retos que enfrenta la patria. Yo puedo decir varias cosas. La primera queja es que la representación popular se olvidó de los problemas del pueblo. Luego reconoce que la elección es trucada, no, reconoce que el grupo importante político que decidió abstenerse es el grupo importante, porque si no dijera, bueno, la oposición se fracturó entre los que van a participar y los que no van a participar. No, no lo dice, ni los menciona, los omite. Dice, hay un grupo importante de dirigentes políticos que han llamado a la abstención. Le está dando importancia al G4 y al G4 Plus, y le está dando importancia a Guaidó como el grupo político más representativo del país. Luego dice que la elección está manipulada, que la elección tiene todos los problemas que ya nosotros conocemos, pero que no basta abstenerse, no basta porque no nos podemos quedar de brazos cruzados ante este problema tan grave que está viviendo la sociedad, y pide una estrategia más adelante y dice que no participar en las parlamentarias nos lleva a la abstención, nos lleva a la inmovilidad. Creo que tengo a Trino Márquez ya al teléfono, ya vamos con Trino un segundito, pero la candidata a las elecciones en Bielorrusia ofreció ser presidenta solo por 6 meses para convocar a unas elecciones verdaderamente democráticas. Ella sabía que la ruta no era participar, probablemente no se le iba a ganar a Lukashenko, pero era participar unidos, crear condiciones, dejar la evidencia del fraude y luego, si ganaba la elección, convocar a elecciones verdaderas en 6 meses. Vean ustedes todo lo que asumió para propiciar una unidad en todos los factores de la oposición bielorrusa. Pero bueno, tenemos a Trino Márquez al teléfono. Trino, ¿me escuchas? Sí, cómo no, Juan Carlos, un placer hablar contigo. Bueno, le estaba leyendo a nuestra audiencia el documento de la iglesia y haciendo algunos comentarios, pero tú escribiste un buen artículo, por lo menos muy interesante, en La Patilla, que aparece publicado hoy en La Pastilla, y yo quisiera escuchar tu interpretación del documento, porque la gente lo ha interpretado como si fuese un documento de plastilina, cada quien lo estira a su justo saber y entender. ¿Qué opina del documento del sociólogo Trino Márquez? En cierto modo sí, Juan Carlos, creo que hay algo de eso, porque el documento se mueve en una zona de diferencia muy amplia, y yo creo que eso es la situación interna dentro de la conferencia episcopal. Allí hay obispos que pareciera que están con la abstención y otros grupos importantes que saquen la participación, a pesar de que todos reconocen que las condiciones son desfavorables, porque así comienza el documento. El documento inicia con una breve caracterización de la crisis del país, que es muy profunda. Dice que el responsable fundamental es el gobierno, que las políticas incorrectas que ha aplicado, y luego describe un poco el ambiente electoral, un ambiente electoral signado por el nombramiento del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, violando abiertamente la Constitución e incluso violando el proceso que ya se venía adelantando dentro de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional había designado el Comité de Postulaciones, y ese Comité de Postulaciones incluía militantes de los distintos partidos que atendían en el Parlamento, incluidos, por supuesto, diputados del PSV. E igual, cuando se integró a miembros de la sociedad civil, se tomó en cuenta la opinión del oficialismo. Así que eran un comité de postulaciones integrado por 21 personas, muy variado, que recogía todas las tendencias que hay dentro del Parlamento. Sin embargo,
el régimen de manera arbitraria y anticonstitucional decidió brincar por encima de la Asamblea Nacional, de la ley del sufragio y de la Constitución Nacional, y designar de manera arbitraria un Consejo Nacional que es el que existe actualmente. Bueno, recordemos que la semana pasada renunció el señor Rafael Simón. Bueno, el documento del episcopado, de la conferencia episcopal, comienza con esta caracterización, pero luego dice que la abstención no tiene ningún sentido porque en el año 2005 la abstención condujo a una derrota importante de la oposición venezolana. Entonces se mueve en un terreno muy ambivalente y le exige lo que yo coincido con la conferencia episcopal, Juan Carlos, es que la abstención, pero también la participación requiere de una estrategia global que le permita a la oposición y al país encadenar un conjunto de hechos que conduzcan a la recuperación de la democracia. Pero esto vale igual tanto para las posturas participacionistas como para las posturas abstencionistas, porque el problema es que la oposición carece de una estrategia integral, coherente, que le permita articular el enorme descontento que hay en el país y que le permita darle continuidad a las protestas. Este año, desde que comenzó la pandemia, el 14 de marzo, el presente, estos 4 meses y medio, ha habido en el país más de 4.000 protestas. Pero bueno, son protestas espontáneas, protestas que no tienen un hilo conductor, no hay una organización que las conduzca. Y bueno, yo lo que digo en el artículo donde comento el pronunciamiento de la conferencia episcopal, digo que una de las primeras cosas que debería hacer la oposición es tratar de reconstituir los partidos políticos, y para eso es importante que también se acabe con esta atomización que hay dentro de la oposición. Fíjate que el documento donde la oposición se pronuncia sobre la abstención está firmado por 27 organizaciones, 27. Muchas de ellas son microscópicas, tienen unicelulares, no tienen ningún, sino 2 o 3 o 5 militantes. Entonces, lo primero que deberíamos hacer en la oposición es agruparnos dentro de las grandes corrientes del pensamiento político y doctrinario, que son la socialdemocracia, el liberalismo, el marxismo. Dentro de la oposición no hay marxismo, pero quienes quieran hacer una cita podrían agruparse dentro de las grandes corrientes del pensamiento político contemporáneo. Hay unos que son más socialdemócratas, otros más liberales, pero en 4 o 5 grandes tendencias se pueden agrupar las organizaciones. Eso es muy interesante porque acá hay micropartidos. Cada político que quiere tener su propio partido se lo funda y anda él con otra persona, con un partido, y eso lo que hace es que atomiza y no logras tú determinar como ciudadano, como elector, a qué corriente te vas a afiliar, porque todos son como iguales, ¿no? Sí, exacto. Y esto, mira, esto crea una enorme desazón dentro de los ciudadanos. Porque fíjate que todos estos documentos que elabora la oposición terminan haciendo llamados a la unidad nacional. Bueno, y la gente se pregunta con razón, bueno, pero ¿cómo se puede lograr la unidad nacional y estos grupitos que son minúsculos, que son microscópicos, no se unen en una gran organización compacta, homogénea, que agrupe las grandes corrientes del pensamiento político e ideológico? Trino, ¿me escuchas? Sí, te oigo. Quiero pedirte, voy a leer un poco la respuesta de Guaidó para que tú la analices desde tu ángulo. Él resaltó ayer cuál es la ruta para poner fin al régimen que impone Maduro, dice acá. De acuerdo con Guaidó, hay que aglutinar y movilizar a la mayoría del país en una ruta que facilite la transición, asegurando que el siguiente paso es reconstruir el pacto unitario que ha demostrado efectividad como en el 2015 y el 2018 e impulsar el gobierno de emergencia nacional. Afirmó que para vencer implica que saber movilizar a la mayoría con las vías que tenemos
estratégica y correctamente, recordando que no van a participar en fraudes electorales como sucedió en el 2008. Vamos a luchar por un desenlace y una transición. Eso pasa por tener claras las condiciones mínimas de un proceso electoral. Agregó que es nuestra lucha poner fin a la usurpación, instaurar la transición con un gobierno de emergencia y tener elecciones libres. Vacilar es perdernos. Diría Luis Michelena, con todo el respeto que yo le tengo a Juan Guaidó, ¿cómo se come eso? Que es la gran pregunta. Sí, sigue siendo demasiado abstracto. Y el pueblo venezolano está cansado de las generalizaciones, de esos planteamientos que suenan como muy llenos de incapacidad de concretarse en una política y en una organización. Yo creo que los grandes retos de la transición democrática están en 3 niveles, Juan Carlos. Uno es la homogeneidad, agruparse en estas 4 o 5 corrientes del pensamiento. Otro es lograr acuerdos programáticos. ¿Cuál es el programa mínimo que se le va a plantear al país? El programa de reivindicaciones, al programa político, programático, con 6 o 7 puntos que sean capaces de movilizar a la población. Y luego una estructura homogénea. Nosotros en el pasado, hace muy poco, tuvimos la Mesa de la Unidad Democrática, que logró triunfos muy importantes. Probablemente el triunfo electoral más importante fue el de las elecciones del año 2010, cuando la oposición obtuvo 2/3 de la Asamblea Nacional. Eso fue gracias a la Mesa de la Unidad Democrática. Y antes, la primera derrota que se le infligió a Hugo Chávez en 2007, el 2 de diciembre del 2007, fue gracias a la mayor unitaria que realizó la oposición venezolana. Entonces, la unidad organizativa y política es esencial. Eso lo está mostrando el país con 27 organizaciones. Bueno, firmaron, son como 27 más, son como 54 en total. Esto da muy un mal aspecto, muy mala cara, porque el gobierno luce compacto, el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, así se llama, es compacto. Entonces, frente a un gobierno tan poderoso que tiene el control de las Fuerzas Armadas, el control de los colectivos, de la FAE, de todo el aparato represivo que ha construido, se cuenta con el apoyo de los cubanos, ahora de los iraníes, de los rusos y de los chinos, es decir, que cuenta con las potencias autoritarias, dictatoriales más poderosas del mundo. Resulta que la oposición, que ya está en condiciones de debilidad extrema, porque estamos cercados por todos lados, resulta que estamos divididos en un archipiélago de grupos microscópicos. Bueno, muy bien, yo creo Trino. Que Sí, te agradezco mucho, Trino, que nos hayas acompañado, pero el tiempo se ha consumido el del segmento. Ustedes escucharon al profesor Trino Márquez. Esto lo vamos a seguir analizando porque hay que conseguir una salida. Yo como ciudadano debo hacer esta salvedad, sigo acompañando como ciudadano, no como periodista, sigo acompañando a Juan Guaidó, pero el país necesita que le digan qué vamos a hacer. Identificamos y ya regresamos con la reflexión del día de hoy. Identifica tus problemas, pero pon tu poder y energía en las soluciones. Esto lo dijo Tony Robbins, escritor estadounidense. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.